Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. Hablamos mucho del cambio climático. Vemos las noticias, las temperaturas récord, los glaciares que se derriten. Nos preocupan las olas de calor en verano y las facturas de la luz. Pero hay algo más. Una consecuencia mucho más oscura y silenciosa de la que apenas se habla. Algo que no sale tanto en los titulares, pero que está redibujado. Las desigualdades económicas y las disputas políticas. Convierte un problema local en una crisis regional, y una crisis regional en una amenaza para la seguridad global. Estamos ante una nueva era de conflictos, y el principal culpable es el termómetro. La ONU lo dice claro. 3 de cada 4 personas desplazadas a la fuerza en el mundo viven en países que son extremadamente vulnerables a los desastres climáticos. No es una coincidencia, es una condena. Estas personas huyen de las bombas, pero también de la sequía. Escapan de la violencia, pero también de las inundaciones. A menudo, ambas tragedias van de la mano, atrapando a la población en un círculo vicioso del que es casi imposible salir. La guerra destruye las infraestructuras que podrían mitigar los efectos de una riada. Y la sequía destruye las cosechas que podrían evitar una hambruna y el conflicto que ésta genera. Es un engranaje perverso, y nosotros, desde la comodidad de nuestros sofás, apenas empezamos a entender sus dimensiones. Así que, cuando veas imágenes de un conflicto en África o de una caravana de migrantes en América, pregúntate qué hay detrás. Más allá de la política y de las banderas, a menudo encontrarás una historia de cambio climático. Una historia de ríos que ya no llevan agua, de tormentas cada vez más violentas, de tierras que ya no pueden alimentar a sus hijos. Este no es un problema de ellos, es un problema de todos, porque las consecuencias de ese clima alterado no se detienen en las fronteras. Viajan en los barcos de los refugiados y en las rutas de los migrantes, y están llamando, cada vez con más fuerza, a las puertas de nuestro mundo supuestamente seguro. El agua es vida. Una frase tan simple, tan básica, que casi hemos olvidado su verdadero significado. Pero en muchas partes del mundo, el agua se ha convertido en sinónimo de conflicto. El cambio climático está alterando drásticamente los patrones de lluvia y secando las fuentes de agua dulce a un ritmo alarmante. Esto no es ciencia ficción, es geopolítica pura y dura. Disputas por el control de los grandes ríos, como el Nilo, el Tigris o el Éufrates, están generando una tensión brutal entre países. Etiopía construye una presa gigante y Egipto teme por su supervivencia. Turquía gestiona el caudal de sus ríos y la agricultura en Irak se muere de sed. Son las nuevas guerras del agua, libradas no con tanques, sino con compuertas y diplomacia al límite. Y donde no hay agua, no hay comida. La desertificación avanza como un ejército silencioso, devorando millones de hectáreas de tierra fértil cada año. La degradación del suelo, acelerada por las sequías y las prácticas agrícolas insostenibles, destruye los medios de vida de comunidades enteras. Esto provoca una inseguridad alimentaria masiva. El hambre se convierte en un arma y en una causa directa de violencia.
En la región del Sahel, en África, la competencia por los pastos y el agua entre agricultores y pastores nómadas ha desembocado en conflictos sangrientos que se extienden por varios países. No luchan por ideología, luchan por un trozo de tierra verde, por un sorbo de agua para su ganado. Luchan por sobrevivir. Esta escasez de recursos crea un caldo de cultivo perfecto para que prosperen los grupos extremistas. Cuando el Estado no puede garantizar el acceso al agua o a los alimentos, otros ocupan ese vacío. Organizaciones terroristas como Boko Haram o filiales de Al-Qaeda en el Sahel se han aprovechado de la desesperación de la gente. Ofrecen protección, recursos y un falso sentido de justicia a cambio de lealtad. Reclutan a jóvenes que no tienen nada que perder, porque el clima ya se lo ha quitado todo. La crisis climática, por tanto, no solo provoca hambre y sed, sino que también desestabiliza gobiernos y alimenta el terrorismo internacional. Es una amenaza directa a la seguridad de todos. La situación es crítica. En Gaza, la guerra ha arrasado más del 70% de las tierras de cultivo, empujando a la población a una hambruna catastrófica. En Sudán del Sur, años de sequías e inundaciones intermitentes han agravado una guerra civil que parece no tener fin. Son ejemplos extremos, pero nos muestran el futuro que nos espera si no actuamos. La lucha por los recursos más básicos será la principal fuente de conflictos en el siglo XXI. Y todo empieza con algo tan simple como una nube que no descarga lluvia o un río que lleva menos caudal. Pequeños cambios en el clima que tienen consecuencias devastadoras en la vida de millones de personas. Cuando tu casa queda bajo el agua o tu campo se convierte en polvo, no tienes muchas opciones. Te quedas y te enfrentas a una muerte casi segura, o lo dejas todo atrás y buscas un futuro en otra parte. Esta es la cruda elección a la que se enfrentan millones de personas cada año. Estamos viviendo el inicio de la mayor crisis migratoria de la historia de la humanidad, y no está provocada por las guerras tradicionales, sino por el propio planeta. Son los refugiados climáticos, un término que muchos gobiernos todavía se niegan a reconocer oficialmente, pero cuya realidad es innegable y abrumadora. Gente que huye no de un dictador, sino de la subida del nivel del mar, de la sequía o de huracanes cada vez más destructivos. Las cifras son para echarse a temblar. Desde 2008, una media de más de 20 millones de personas son desplazadas cada año por desastres relacionados con el clima. Y esto es solo el principio. El Banco Mundial y la ONU proyectan que, para el año 2050, podría haber hasta 1.000 millones de migrantes ambientales en el mundo. 1.000 millones de personas. Imagina la escala de ese movimiento humano. Ciudades enteras como Miami, Lagos en Nigeria o Yakarta en Indonesia están amenazadas por la subida del nivel del mar. Regiones completas en África y Oriente Medio se enfrentan a sequías que las harán inhabitables. ¿A dónde irá toda esa gente? ¿Quién los acogerá? Estos desplazamientos no son ordenados ni pacíficos, son caóticos, desesperados y llenos de sufrimiento. Familias enteras lo pierden todo de la noche a la mañana. En 2022, las históricas inundaciones en Pakistán cubrieron 1/3 del país y desplazaron a 8 millones de personas. En 2021, un terremoto seguido de una tormenta tropical en Haití empujó a miles de personas hacia la frontera de Estados Unidos, creando una crisis humanitaria que vimos en directo por televisión. Son movimientos masivos y repentinos que desbordan cualquier capacidad de respuesta, y cada vez serán más frecuentes y más intensos. Nos estamos acostumbrando a ver estas imágenes, pero no podemos normalizar la tragedia que hay detrás. La mayoría de estos desplazamientos ocurren dentro de las fronteras de un mismo país. La gente del campo huye a las ciudades, creando cinturones de miseria superpoblados y sin servicios básicos, pero cada vez más, la gente se ve forzada a cruzar fronteras internacionales en busca de seguridad. Desde el corredor seco de Centroamérica hasta las islas del Pacífico que se hunden lentamente, el éxodo climático ya ha comenzado. Y a diferencia de los refugiados de guerra,
Estas personas no tienen un estatus legal que los proteja. Son invisibles para el derecho internacional. Son los apátridas del clima, abandonados a su suerte, en un mundo que ha provocado su desgracia, pero que se niega a asumir la responsabilidad. La llegada masiva de personas a un nuevo territorio nunca es fácil. Y cuando esa llegada es forzada por la desesperación y la falta de recursos, las tensiones están garantizadas. Los movimientos migratorios provocados por el cambio climático no solo son una crisis humanitaria para los que se desplazan, sino que también se convierten en una fuente de nuevos conflictos en las comunidades de acogida. De repente, hay más gente compitiendo por los mismos trabajos, por la misma agua, por los mismos servicios sanitarios y educativos. Esta presión sobre recursos que ya de por sí son escasos puede hacer estallar la paz social. Es la receta perfecta para el conflicto. La xenofobia y el rechazo al extranjero encuentran aquí un terreno abonado. Sin embargo, lamentablemente, el problema no se reduce a la intolerancia o temor al migrante. Así como la velocidad del cambio climático inhibe los mecanismos naturales de adaptación, el ingreso repentino de miles o millones de personas desesperadas y sin recursos hace colapsar a comunidades enteras. No se trata de sembrar el miedo al migrante, sino de reconocer las dificultades de las comunidades de acogida para lidiar con el drama humano de la migración masiva no planificada. Las crisis humanitarias inducidas por el cambio climático y las guerras se traducen en situaciones complejas que, por su magnitud, se convierten en una cuestión de seguridad nacional, y en ese proceso todos perdemos. El enfoque resultante es cruel para todos, y además resulta insuficiente a largo plazo. Ningún muro será lo suficientemente alto para detener a millones de personas que huyen del hambre y la sed. La presión seguirá aumentando, y la violencia en las fronteras, que ya vemos a diario, será cada vez mayor. Emergen zonas de conflicto permanente en los límites de las comunidades mejor preparadas, por el momento, para absorber el impacto del cambio climático. Zonas donde los derechos humanos se suspenden y la desesperación choca contra el alambre de espino. Todos somos víctimas, pero no hay inocentes. Todos, en mayor o menor medida, dependemos de un modelo económico basado en la quema de combustibles fósiles y sufrimos sus efectos. La seguridad no se construye solo con muros, sino con una fuerte y decidida implicación de la totalidad de la comunidad internacional, con cambio radical en los paradigmas de crecimiento y desarrollo. Para entender la magnitud del problema, hay que ponerle cara y lugar. No son teorías, son realidades que están ocurriendo ahora mismo. Miremos a Sudán, un país devastado por una guerra civil que ha provocado millones de desplazados, pero al mismo tiempo es uno de los países más afectados por el cambio climático. La gente que huye de los combates en Jartum se encuentra con que las inundaciones han destruido los campamentos de refugiados, y los que logran cruzar la frontera hacia Chad llegan a otro país que sufre una sequía extrema y una grave crisis alimentaria. Es una doble condena. Huyen de la violencia humana para caer en las garras de la violencia climática. No hay escapatoria. O viajemos a Asia. Cientos de miles de refugiados Rohingya huyeron de la persecución en Myanmar y se asentaron en campamentos masivos en Cox's Bazar, en Bangladesh. Ahora, el 72% de ellos vive en un área que, según la ONU, tiene un riesgo extremo de sufrir ciclones y deslizamientos de tierra, fenómenos cada vez más frecuentes e intensos por el calentamiento global. Viven con el miedo constante a que el monzón arrase sus frágiles refugios. De nuevo, la misma historia. Una población vulnerable atrapada entre la violencia política y la furia del clima. Se han convertido en los parias del mundo, sin un lugar seguro al que llamar hogar. En nuestro propio continente, en América, el drama es igual de palpable. El corredor seco, que atraviesa Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, lleva años sufriendo sequías prolongadas, intercaladas con huracanes devastadores.
Los pequeños agricultores han perdido sus cosechas una y otra vez. Sin comida y sin ingresos, miles de familias no tienen más opción que unirse a las caravanas de migrantes que viajan hacia el norte. Huyen de la pobreza y de la violencia de las maras, pero la raíz de todo es un clima que ha vuelto imposible la vida en sus lugares de origen. Son los rostros visibles de un desastre ambiental que se gesta lejos de las cámaras. Incluso en los países desarrollados empezamos a ver las grietas. En Estados Unidos, los incendios forestales en California o los huracanes en la costa del Golfo ya han provocado desplazamientos internos a gran escala. Comunidades enteras han tenido que ser reubicadas. En 2020, la tensión por el reparto del agua de los ríos Grande y Colorado entre agricultores de Estados Unidos y México llegó a tal punto que hubo enfrentamientos violentos. Son avisos, pequeñas muestras de lo que puede ocurrir a una escala mucho mayor si la escasez se generaliza. Nadie está a salvo. El cambio climático es una amenaza global que no entiende de fronteras ni de pasaportes. La guerra de Ucrania nos ha mostrado la cara más brutal de un conflicto convencional en pleno siglo XXI. Hemos visto ciudades destruidas, crímenes de guerra y una crisis de refugiados en el corazón de Europa. Pero esta guerra también tiene una dimensión climática que, bueno, a menudo pasamos por alto. La invasión rusa no solo ha causado una terrible devastación humana, sino que también ha sido una catástrofe para el medio ambiente y ha exacerbado la crisis climática global de formas que apenas empezamos a comprender. La guerra es, en sí misma, uno de los mayores contaminantes del planeta. Pensemos en el impacto directo. El bombardeo de infraestructuras industriales, como plantas químicas o depósitos de combustible, libera enormes cantidades de toxinas al aire, al suelo y al agua. Los incendios forestales, provocados por los combates, arrasan miles de hectáreas, liberando el carbono almacenado en los árboles. El movimiento constante de tanques, aviones y vehículos militares consume cantidades ingentes de combustibles fósiles. Un solo tanque de combate puede consumir cientos de litros de diésel para recorrer apenas 100 kilómetros. Multiplica eso por los miles de vehículos implicados en el conflicto y tendrás una idea de la gigantesca huella de carbono de la guerra. Pero el impacto va mucho más allá. Ucrania era conocida como el granero de Europa. La guerra ha paralizado gran parte de su producción agrícola y ha bloqueado sus puertos, interrumpiendo el suministro mundial de cereales y aceite de girasol. Esto ha provocado un aumento espectacular de los precios de los alimentos en todo el mundo, afectando especialmente a los países más pobres de África y Oriente Medio, que dependen de estas importaciones para alimentar a su población. La guerra en Ucrania ha exportado hambre a miles de kilómetros de distancia, agravando la inseguridad alimentaria que ya era crítica por culpa del cambio climático. Además, la crisis energética provocada por la guerra ha tenido consecuencias perversas. En un primer momento, pareció que aceleraría la transición hacia las energías renovables para reducir la dependencia del gas ruso. Pero la realidad a corto plazo ha sido otra. Muchos países europeos, ante el miedo a un invierno sin calefacción, han vuelto a quemar carbón, el combustible fósil más contaminante de todos. Han reabierto centrales térmicas que estaban cerradas y han buscado nuevos proveedores de gas y petróleo por todo el mundo, a menudo a un coste ambiental y económico altísimo. La urgencia de la guerra ha puesto en un segundo plano la urgencia climática. Hemos visto cómo el cambio climático puede generar guerras, pero la relación funciona en ambas direcciones. La guerra, a su vez, es un poderoso acelerador del cambio climático. Es un círculo vicioso y destructivo. Las actividades militares y la industria armamentística tienen una huella de carbono descomunal, una que rara vez se incluye en los informes nacionales sobre emisiones. Es como si la contaminación generada para destruir no contara, pero cuenta, y mucho. Si las Fuerzas Armadas del mundo fueran un país, serían el cuarto mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, solo por detrás de China
Estados Unidos y la India. Pensemos en todo lo que implica la maquinaria de guerra. La fabricación de un solo avión de combate, un tanque o un buque de guerra requiere una cantidad enorme de energía y materiales, muchos de ellos altamente contaminantes. Luego está el consumo de combustible de las operaciones militares. Los ejércitos son los mayores consumidores institucionales de petróleo del mundo. El Pentágono, por sí solo, consume más petróleo que muchos países enteros. Y todo esto, sin contar las emisiones generadas por los conflictos activos, como los incendios, las explosiones y la destrucción de infraestructuras que luego hay que reconstruir, de nuevo, con un coste energético brutal. Las cifras son escandalosas. Se calcula que los 2 primeros años de la guerra en Ucrania generaron, entre las operaciones militares y la futura reconstrucción, una cantidad de emisiones de dióxido de carbono equivalente a las que produce un país como Bélgica en todo un año. Es una bomba climática que se suma a la bomba humanitaria. Y lo más grave es que estas emisiones están exentas de los acuerdos internacionales sobre el clima, como el Acuerdo de París. Es una especie de agujero negro legal que permite a los ejércitos contaminar sin rendir cuentas. Mientras los ciudadanos hacemos esfuerzos por reciclar y reducir nuestro consumo, la industria de la guerra sigue quemando el planeta con total impunidad. Este círculo vicioso nos atrapa en una espiral descendente. El cambio climático aumenta la escasez y la inestabilidad, lo que lleva a más conflictos. Más conflictos significan más actividad militar y más emisiones de gases de efecto invernadero. Y más emisiones aceleran aún más el cambio climático, generando todavía más escasez e inestabilidad. Es una serpiente que se muerde la cola. Romper este ciclo es fundamental. No podemos luchar contra la crisis climática mientras seguimos alimentando la maquinaria de la guerra. La paz y la estabilidad medioambiental son 2 caras de la misma moneda. No se puede conseguir una sin la otra. En esta historia de clima y conflicto, hay una injusticia fundamental que lo impregna todo: la desigualdad. Los países que menos han contribuido a causar el cambio climático son los que más están sufriendo sus consecuencias. Y, para colmo, son también los que menos recursos y ayuda reciben para hacerle frente. Países frágiles, a menudo sumidos en conflictos, que se ven golpeados una y otra vez por sequías, inundaciones y tormentas para las que no tienen ninguna capacidad de respuesta. Es la tormenta perfecta de la vulnerabilidad, donde la pobreza, la violencia y el clima se retroalimentan en un ciclo mortal. Las cifras de la ayuda climática son una vergüenza. Un informe reciente de ACNUR revela que los estados considerados frágiles y afectados por conflictos reciben una media de solo $2 por persona al año en financiamiento para la adaptación climática. En comparación, los países más estables y que no están en conflicto reciben $161 por persona, es decir, 80 veces más. Dejamos que se ahoguen precisamente a los que no saben nadar. Esta falta de inversión no solo es injusta, es increíblemente miope. Ayudar a estas comunidades a adaptarse al clima, con sistemas de alerta temprana o cultivos resistentes a la sequía, sería mucho más barato y eficaz que gestionar después las crisis humanitarias, los desplazamientos masivos y los nuevos conflictos que inevitablemente surgirán. Esta desigualdad no es solo entre países, sino también dentro del sistema financiero global. Las grandes compañías de seguros, que son las que miden el riesgo en el mundo, ya están dando la voz de alarma. En 2023, gigantes como Allianz advirtieron que cada vez es más difícil y caro asegurar propiedades y activos contra los riesgos climáticos. Pronto, habrá zonas enteras del planeta que serán simplemente inasegurables. Esto podría desestabilizar todo el sistema financiero. ¿Qué pasa cuando millones de personas pierden sus casas en una inundación y no hay un seguro que las cubra? Se produce un colapso social y económico a gran escala. Y mientras negamos la ayuda a los más vulnerables,
el debate en los países ricos empieza a girar hacia soluciones tecnológicas desesperadas, como la geoingeniería. La idea de manipular el clima a gran escala, por ejemplo, inyectando aerosoles en la estratosfera para reflejar la luz solar y enfriar el planeta. Suena a ciencia ficción, pero se está discutiendo en serio. El problema es que no sabemos qué consecuencias podría tener. Alterar los patrones de lluvia de forma artificial podría beneficiar a una región, pero provocar una sequía catastrófica en otra. Esto podría convertirse en una nueva y terrorífica causa de guerra. Un país podría acusar a otro de robarle la lluvia, dando lugar a conflictos por el control del termostato global. Es jugar a ser Dios, con el riesgo de desatar el infierno. Hemos recorrido un camino oscuro, un camino que conecta el calor que sube en el termómetro con el estruendo de las armas y el silencio de los que huyen. La conclusión es clara y es terrible. El cambio climático ya no es un problema del futuro, ni es solo un asunto de osos polares. Es una crisis de seguridad humana que está ocurriendo ahora y que alimenta la guerra y la migración forzosa en todo el planeta. Ignorar esta conexión es como intentar apagar un incendio sin ver que alguien sigue echando gasolina. Estamos fallando a la hora de conectar los puntos, y ese fracaso tiene un coste en vidas humanas. La escasez de agua y alimentos, la pérdida de tierras, los desastres naturales, no son fenómenos aislados. Son las piezas de un dominó que, al caer, empujan a millones de personas al abismo del conflicto y el desplazamiento. Vimos los casos de Sudán, Bangladesh, Centroamérica. Vimos cómo la guerra en Ucrania y la propia industria militar echan más leña al fuego del calentamiento global, en un círculo vicioso que amenaza con devorarnos. Y vimos la injusticia profunda de un sistema que abandona a los más vulnerables mientras contempla soluciones tecnológicas que podrían ser peores que la enfermedad. La pregunta que queda en el aire es si estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Si seremos capaces de entender que la lucha contra el cambio climático es también la mayor política de prevención de conflictos que podemos imaginar. Que invertir en adaptación y en energías limpias no es un gasto, sino la mejor inversión en paz y seguridad que podemos hacer. Requiere una valentía y una visión de futuro que, hasta ahora, nuestros líderes no han demostrado tener. Requiere que nosotros como ciudadanos exijamos un cambio radical. Porque las fronteras militarizadas no detendrán la subida del mar, y los muros no nos protegerán de la desesperación de un mundo inhabitable. El problema es complejo, inmenso, y es fácil sentirse abrumado, pequeño, impotente. Pero la primera batalla se gana entendiendo la realidad en toda su crudeza, viendo las conexiones ocultas, comprendiendo que la paz del mañana depende de cómo cuidemos el planeta hoy. La alternativa es un futuro de guerras perpetuas por los últimos recursos. Un mundo de refugiados climáticos llamando a las puertas de fortalezas cada vez más inhumanas. Un futuro que nadie, en su sano juicio, querría para sus hijos. La elección, aunque cada día es más difícil, sigue estando en nuestras manos. Es todo por hoy. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido El Dato Curioso. En este vasto universo, todo es posible.